Bueno, dejamos por un rato el tema de Venezuela, vamos a hablar de la situación salarial y de lo que está sucediendo en torno a el impuesto a las ganancias, la posibilidad de que el gobierno suba el mínimo no imponible, algo que por ahora está, digamos, en veremos. Jorge Capitani dijo que no hay nada al respecto, pero seguramente de acá a un mes probablemente tengamos algún tipo de novedades. Vamos a dialogar con Matías Jarugatti, economista jefe de Management and Fit, que justamente realizó un informe en relación a cómo están perdiendo poder adquisitivo los salarios en Argentina. Matías, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Muy bien. Bueno, yo mencionaba al principio del programa justamente esto, ¿no? Que la pérdida de poder adquisitivo del salario juega en contra ya no de los trabajadores solamente, sino del gobierno, porque esto lo que hace es bajar el consumo, afecta el nivel de actividad. Entonces, algo que sí puede hacer el gobierno, además de alentar las paritarias, es subir el mínimo no imponible para que la gente tenga más poder adquisitivo y si tiene un aumento salarial, que no quede parte de ese aumento en las arcas estatales. Sí, exactamente. Bueno, ya sabemos los datos del INDEC que venimos perdiendo poder adquisitivo desde que arrancó el año, producto de que los precios le ganan la carrera a los salarios. Y hoy por hoy, bueno, se ve en todos los medios, la principal noticia es que el gobierno está evaluando esta baja del mínimo no imponible. Algunos dicen para junio o la segunda mitad del año. Bueno, me parece que sería importante como para no estudiar demasiado la economía. Ya el bajón de consumo producto, entre otras cosas, por esta pérdida de poder adquisitivo, se está sintiendo con fuerza. ¿Qué podemos decir de la evolución de la inflación y de los salarios en la primera parte del año? Ustedes hicieron un informe donde toman dos índices, ¿no? El índice Congreso y el IPC, que tienen algunas diferencias, pero ambos índices muestran que la inflación superó lo que es el aumento salarial, incluso para las estadísticas oficiales. Sí, por el lado de los precios, tanto los indicadores oficiales como alternativos están mostrando cierta desaceleración. Hay que decirlo igualmente que la tasa de inflación sigue siendo bastante elevada, es decir, estamos bajando de una inflación de más de 3% a una de 2% mensual, lo cual todavía sigue siendo mucho. Para cualquier economía normal es mucho. Por el lado de los salarios, nosotros estamos tomando lo que publica el INDEC, que acá también hay que decirlo, un poco está siendo cuestionada la veracidad de estas cifras, porque el índice de salarios que publica tiene tres partes. Una parte corresponde a empleados públicos, otra parte que corresponde a empleados registrados, y una parte que es la más cuestionada, que es la que corresponde a empleados informales. Y ahí el INDEC estima el salario de los empleados informales y la verdad que los datos del último mes fueron bastante llamativos. Hay una aceleración en los salarios de los informales que por lo menos levanta algunas suspicacias. Pero de todas formas, si nos quedamos con los datos del INDEC, el salario en lo que va del año está perdiendo poder adquisitivo. Hay que ver qué es lo que sucede en los próximos meses cuando las paritarias entren en efecto y más todavía si el mínimo no imponible se termina reduciendo. O sea que la pérdida de estos primeros meses del año podría ser compensada a partir de este mes o el próximo, a medida que los trabajadores vayan recibiendo aumentos salariales. Exactamente. Ahora hay que ver si esa compensación es lo único que logra es frenar la pérdida de poder adquisitivo o si se logra recuperar algo de lo que ya se perdió. En este sentido, hoy por hoy estamos con una pérdida de poder adquisitivo más o menos de entre el 4 y el 6%, que es En bastante. el Hay que primer ver, cuatrimestre, o sea, en los primeros claro, 4 meses del año es mucho, ¿no? es Para muchísimo. 4 meses es una cifra muy significativa. Sumale a esta pérdida de 4 o 6 puntos, dependiendo de la tasa de inflación que tomes, sumale el encarecimiento del crédito y las expectativas muy pesimistas que estamos viendo, no es novedad, no es sorpresa que el consumo esté sintiendo el bajón. Y no solo estamos hablando de segmentos de bienes durables, de electrodomésticos, de automóviles, sino que ya estamos hablando de comercio minorista, de supermercados y de shopping. Ujú. Además de la cuestión salarial, yo creo que va a haber que empezar a mirar muy de cerca todas las noticias relacionadas con suspensiones, con posibles despidos, por dos motivos. Primero, porque el trabajador que queda suspendido ya tiene un salario menor, es decir, hay una disminución o sea, sigue cobrando su sueldo, pero cobra un sueldo menor. Por supuesto, si queda despedido, no cobra nada. Pero además, aquellos trabajadores, en muchos casos, que van a mantener el trabajo, tienen miedo de perder el empleo. Y eso también modifica políticas de consumo. Es un trabajador que no quiere acceder a un crédito, que no se quiere endeudar, por lo tanto, que no quiere comprarse un bien durable porque no sabe si lo va a poder pagar o se está dando un lujo que por ahí es innecesario, o sea, se postergan decisiones de compra. O sea, también me parece que la debilidad del mercado laboral hay que empezar a tenerla en cuenta.
Sí, en eso es clave lo que decís vos, el tema de expectativas es muy importante. Hoy por hoy estábamos hablando de suspensiones de turnos, ahora estamos hablando ya directamente de suspensión de trabajadores. Si esto sigue así, vamos a hablar de despido. Y obviamente, la expectativa respecto a nuestro ingreso futuro nos lleva a ser más cautelosos. Es decir, si mi empleo corre riesgo, es muy probable que no gaste en cosas que no sean absolutamente necesarias, con lo cual ahí ya tenés doble golpe sobre la economía, sobre el consumo. No solo porque cobro cada vez menos, porque me lo come la inflación mi sueldo, sino porque pienso que tengo la probabilidad de quedar sin empleo el mes que viene o en un futuro cercano y quiero generarme un colchón como para sobrevivir, o por lo menos para sobrevivir esta etapa de desempleo que pueda llegar a tener. En ese sentido, el segundo semestre va a ser muy importante, a ver lo que pasa. Hay que ver qué va a pasar con las tasas de interés, hay que ver qué va a pasar con el dólar, con las reservas. Todos ya hablamos, vos lo sabés mejor que nadie, que charlas con todos los economistas. El segundo semestre es un semestre donde escasean los dólares y donde las tensiones cambiarias después también pueden terminar repercutiendo de vuelta en la economía real y ahí, bueno, hay que ver qué es lo que termina sucediendo en materia de empleo. Matías Carugati de Management AFIC, muchísimas gracias, muy amable.